Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Martínez Silva, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica y el día de hoy voy a hablar sobre el uso de las compuertas lógicas, todo esto para la materia de Electrónica Digital 1. Esta presentación se va a dividir en tres aspectos, lo que vienen siendo el plantear los objetivos, el desarrollo y la verificación final del ejercicio propuesto. Eh, Bueno, hablaremos de los objetivos. Los objetivos de este video son identificar plenamente las compuertas lógicas y determinar los distintos usos que pueden tener estas. Elaborar circuitos utilizando las distintas compuertas como lo pueden ser la AND, la OR y la NOT. También nos va a servir para entender el funcionamiento lógico y las posibles respuestas de salida de estas. También vamos a implementar los circuitos con estas compuertas, ya sea en simuladores o en la vida real. Y pues para esto vamos a hacer el uso de los datasets que nos fueron brindados. Entonces, vamos a hablar de las compuertas. Tenemos la compuerta de tipo AND, la cual tiene dos entradas y una sola salida. Pues su esquema va a ser en la parte izquierda las dos entradas junto con una línea recta y al final tenemos una curvatura hacia la derecha con su respectiva salida. Su representación para el álgebra de la lógica booleana va a ser a punto B y esto no lo podemos confundir con los términos aritméticos porque este punto en aritmética significa una operación de multiplicación. Entonces para la lógica aquí este punto va a significar i. La segunda compuerta es la compuerta de tipo NOT, que pues ella tiene una sola entrada y una sola salida. Y pues va a tener una forma triangular con una esfera al final. Su signo va a ser una A con una línea encima o un sombrerito, lo que nos indica pues que esta es una compuerta de tipo inversora, lo que pues trataré más adelante. Ya por último pues tendríamos la compuerta de tipo OR, que también pues posee dos entradas y una salida. Como observamos aquí en el esquema, vamos a tener pues una curvatura en la parte izquierda, una curvatura que va hacia la derecha y pues en la parte derecha tenemos también una curvatura. Y pues su simbología va a ser A más B y este más en la lógica significará una O. Entonces, ya vamos a ir a la parte del desarrollo donde se nos pidió implementar el siguiente circuito lógico que observamos en la figura A y pues también simularlo en un simulador virtual y pues se nos pedía que con el análisis de esto completáramos pues esta tabla de verdad donde vamos a hacer 8 observaciones. Entonces lo primero que nosotros hacemos es observar este circuito y vamos a determinar los tipos de compuertas que nos encontramos. Entonces vamos a encontrar aquí primeramente una compuerta de tipo NOT, dos compuertas de tipo AND y una compuerta de tipo OR. Entonces, pues para poder analizar el circuito es necesario entender el funcionamiento de cada una de estas compuertas y pues esto lo vamos a explicar por medio de sus tablas de verdad. Vamos a tener la compuerta de tipo AND, que como observamos aquí, el único está en el único momento en que su salida es 1, es solo si, digamos, tenemos dos entradas, o sea, 1 y 1, en las dos entradas de 1, su salida va a ser 1. De lo contrario, siempre su salida va a ser 0. Por eso se llama la compuerta I, porque tiene que tener un 1 y otro 1 para que su salida pues sea 1. La compuerta NOT, yo lo mencionaba, es una compuerta que es de tipo inversora, lo que nos quiere decir que si en su entrada, como observamos la tabla, tenemos un 0, a su salida vamos a tener un 1. Y si tenemos un 1 en la entrada, pues su salida va a ser 0. La compuerta OR se comporta de una manera muy similar a la compuerta AND, solo que en esta, digamos que por lo menos si en una de sus entradas hay un número 1, su salida va a ser el 1. El único método en el que en la compuerta OR su salida sea 0 va a ser si en sus dos entradas nos encontramos un nivel lógico de 0. Entonces, entendiendo todo esto, nos vamos a ir al desarrollo de nuestra tabla de verdad para completarla. Entonces, vamos a tener tres entradas que son cel, A y B. Bueno, entonces en el primer caso se nos dice que en todas nuestras entradas va a haber un 0. Entonces tenemos 0 y 0 para la compuerta AND
su salida va a ser 0, como lo veíamos aquí en la tabla de verdad. Y ya analizando la parte inferior, tenemos que esto va a ser un 0. Entra una compuerta de tipo NOT, por tanto su salida es 1, ¿cierto? 0, salida 1. Y vamos a tener pues la entrada B un 0. Entonces 1 y 0. Recordemos que en las compuertas de tipo AND tiene que tener sus dos entradas un 1 lógico. Y aquí tenemos un 1 y un 0. Entonces, por tanto, su salida va a ser un 0. Y para las compuertas OR, la única manera que en su salida sea 0 es que efectivamente sus dos entradas sean de 0. Por tanto, para el primer ejemplo, pues nuestra salida va a ser 0. Entonces voy a intentar hacer un poco más rápido las cosas para los siguientes análisis. Entonces vamos a tener CEL 0, A0 y B1. CEL 0, A0 nos va a dar aquí como la salida de nuestra compuerta AND un 0. Ahora tenemos CEL 0 pasa aquí a la compuerta de tipo NOT, se vuelve un 1 y teníamos B1. Entonces su salida aquí, 1 y 1 en una compuerta AND, salida 1. Entra la compuerta OR que nos decía que por lo menos una de estas entradas tiene que tener el 1 para que su salida sea 1. Por tanto, nuestra salida es 1. Tercer caso, tenemos CEL 0, A1 y B0. Entonces, si CEL es 0, pasa por aquí, se convierte en un 1. Y aquí tenemos un 0. Entonces, nuestra salida aquí va a ser 0. Y aquí tenemos 0, 1. Su salida va a ser 0. Por tanto, las dos entradas de la compuerta OR van a ser 0 y su salida efectivamente pues, va a ser un 0. El cuarto caso, tenemos CEL 0, A1 y B1. 0 y 1, salida 0. 0 se convierte en 1, 1 y 1. Su salida pues va a ser 1 para la comportador 1 y 0, salida 1. ¿Listo? Quinto caso, tenemos el 1, A0 y B0. Entonces tenemos 1 y 0, salida 0. 1 se convierte en 0, 0 y 0, salida 0. Por tanto, la salida aquí va a ser de 0. Sexto caso, tenemos 1 en CEL, 0 en A y 1 en B. Entonces tendríamos aquí 1 y 0, salida 0, 0 que se va a convertir, perdón, el 1 de aquí se va a convertir en un 0, con el 1 de acá nos va a dar 0, por tanto su salida va a ser 0. En el séptimo caso tenemos 1 en CEL, 1 en A y 0 en B. 1 y 1, salida 1. 1 se convierte en 0 y 0, salida 0. 1 y 0 comporta OR, salida va a ser 1. Y en el último caso tenemos 1, 1 y 1. Entonces tendríamos aquí 1 y 1, salida 1, 1 se convierte en 0 con el 1 de aquí, su salida va a ser 0 y por tanto la salida de la compuerta OR va a ser 1. Y ya digamos que nos iremos a nuestro apartado de la verificación en la simulación. Entonces nosotros tenemos nuestro constructor virtual y simulador de circuitos digitales en su versión 0.97, donde utilizamos pues una fuente, una protoboard a la cual se le conectó la fuente y se puenteó respectivamente sus entradas de voltaje. También hicimos el uso de una regleta de interruptores y de una pues regleta de luces LED. Pues digamos que la regleta de interruptores sí se conecta directamente a la alimentación y la regleta de luces LED solamente va a ir conectada a la tierra. ¿Por qué? Porque cada uno de estos LEDs puede ir conectado a las salidas de nuestras distintas compuertas lógicas. Entonces, pues para realizar este circuito, lo más importante siempre es ubicar todos estos circuitos integrados en la mitad del protoboard para que no hayan cortocircuitos. Y vamos a encontrar todos estos circuitos. El 74LS04 va a ser pues nuestra compuerta de tipo NOT, como lo podemos observar acá en nuestro datasheet. El circuito 74LS08 pues va a ser nuestra compuerta de tipo AND y el 74LS32 va a ser nuestra compuerta de tipo OR. Entonces, algo que nos vamos a encontrar es que estos circuitos integrados siempre tienen que llevar a una alimentación. Coincidencialmente todos tendrán, pues digamos, para esta alimentación en sus pines 14 y número 7 la alimentación. El 14 va a corresponder a VCC o voltaje positivo y el GND va a ser la tierra. Entonces, para implementar el circuito, lo que primero hacemos es conectar pues nuestras respectivas entradas de voltaje. Ahora, a los interruptores nos vamos a encontrar nuestros
nuestras tres entradas para las compuertas lógicas. El cable azul va a ser la salida C, el cable verde va a ser la salida A y el cable amarillo va a ser la salida de tipo B. Entonces lo que se nos pedía a nosotros era pues comparar los resultados que teníamos de la teoría con la simulación, que esto va a ser, digamos que va a estar muy de acuerdo con la implementación en la vida real. Cabe aclarar que pues en cada uno de estos circuitos integrados nosotros lo que vamos a encontrar pues son varias compuertas lógicas, ¿sí? Digamos para el circuito NOT vamos a encontrar seis compuertas de tipo NOT, ya que pues digamos que estas utilizan solo dos pines. Entonces para nuestra primera conexión utilizamos nuestros pines 9 y 8. 9 va a ser la entrada y 8 va a ser la salida. Para ya digamos las compuertas de tipo NOT, de tipo AND, perdón, lo que nosotros hicimos fue utilizar dos de nuestras compuertas de tipo AND que se encontraban en nuestro circuito, ya que en el ejercicio habían dos compuertas de tipo AND. Entonces utilizamos la que comprendía de los pines 13 al 11 y la de los pines 10 al 8 para poder conectarlas posteriormente a nuestra compuerta de tipo OR. Entonces ya pues para hacer la comprobación de nuestra tabla de verdad, vamos a iniciar con, pues digamos, encendiendo la fuente y pues tenemos aquí nuestros distintos tipos de estado, que en el primer caso lo que teníamos es 0, 0, 0 y pues que su salida era 0 y efectivamente pues sí es 0. Ahora tendríamos el segundo caso donde tenemos 0, 0, 1 y su salida debería ser 1. Entonces activamos el interruptor B y su salida pues debería ser efectivamente 1 o pues encender el bombillo. Tercer caso tenemos 0, 1, 0 y la salida debería ser 0. Entonces tendríamos 0, 1 y 0 y su salida es 0. Cuarto caso tendríamos 0, 1 y 1 y su salida debe ser 1 y efectivamente es 1. Para el quinto caso tendríamos 1, 0 y 0, 1, 0 y 0 y su salida es 0. Sexto caso 1, 0 y 1 y su salida debe ser 0. Séptimo caso 1, 1 y 0, 1, 1 y 0 y su salida es 0. Y el último caso que era 1, 1 y 1 y su salida es 1. Entonces, con esto lo que nosotros logramos comprobar es que toda la implementación física o bueno, de simulación concuerda completamente con los resultados obtenidos teóricamente, lo que nos hace entender que tenemos una buena implementación para los circuitos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.